Estoy aquí de nuevo con todos ustedes. Vamos a iniciar la primera sesión sobre innovación y salud. Contamos con un elenco muy diverso, ¿no?, de expertos en tecnología fundamentalmente, pero también en otros aspectos, en tecnologías de la comunicación y de la información, pero también en tecnologías sanitarias, en tecnologías y en desarrollo de innovación farmacéutica, etcétera, ¿no? Entonces, antes de dar la palabra a los ponentes, vamos a tener una breve introducción de Ángel Puello. Ángel Puello es el director de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biomédica del Hospital Infanta Leonor. Y bueno, es una persona con una gran experiencia en este ámbito, ¿no? Y colaborador también de la Fundación anteriormente. Así que, por favor, Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias, don Ignacio. Es un placer dirigirme a todos vosotros y también es una oportunidad estupenda que tenemos los profesionales. Bueno, veo amigos, conocidos y muchos profesionales relevantes. Y me gustaría hacer un poco la función de bisagra que me corresponde como director de la Fundación. Y es que ya el año pasado, cuando me incorporé, me sorprendió la vitalidad de estas jornadas de innovación en un hospital joven, relativamente joven, bueno, está en edades adolescentes, y que, sin embargo, tiene ya una trayectoria importante en términos de investigación y de innovación. Entonces, pues un poco los factores me gustaría recalcarlos porque además creo que es mi papel y es, en primer lugar, el liderazgo de un gerente, una gerente en este caso, que impulsa todos los proyectos innovadores que le traemos, les da su apoyo. Unos profesionales absolutamente entregados tanto a su tarea asistencial como para encontrar huecos y poder desarrollar funciones de investigación e innovación. Y, en concreto, me gustaría recalcar el papel que en la organización de estas jornadas ha tenido la Comisión de Innovación, con unos profesionales jóvenes. Los tendremos luego en la mesa de clausura, algunos de ellos, y tendréis oportunidad también de oír su experiencia. Ellos son los impulsores de esta jornada y son los que tienen un mérito especial por poder compartir tanto sus tareas asistenciales como este tipo de actividades extraordinarias. También me gustaría comentar que otros profesionales que están colaborando y que algunos de ellos incluso y sus proyectos vamos a tener oportunidad de verles como ponentes hoy. En la sesión del año pasado, en la clausura, decíamos que esperábamos que se materializasen lo que en aquel momento eran proyectos emergentes o que estaban en gestación y que a día de hoy son realidades. Luego vamos a ver, por ejemplo, al doctor Viviano contándonos su proyecto de hospitalización a domicilio. Y, bueno, pues al final esto es una tarea de equipo que para la organización de este año estaba muy difícil con la situación COVID y que, sin embargo, con la ayuda de Ignacio Para y la Fundación Bamberg hemos conseguido cumplimentar el resto de los requerimientos que podíamos tener, pues la plataforma, el entorno institucional. Y quiero agradecérselo especialmente a don Ignacio, que además, como es un moderador muy rígido, luego nos dirá que nos dejemos de agradecimientos y que abreviemos las presentaciones y tal. Os doy esta introducción para intentar ahorraros los agradecimientos que sé que todos vais a querer dar. Si os parece, muy brevemente, en forma de una presentación que tengo por aquí, me gustaría simplemente nombraros como estandartes de innovación proyectos reales que estamos ya desarrollando en el hospital y que, más que entrar proyecto a proyecto, que ni hay tiempo ni es motivo de la sesión de hoy, sí me gustaría que vieseis los campos en los que estamos trabajando y que reconociésemos el mérito de los profesionales que están detrás de cada uno de estos proyectos. Por empezar, por deciros algunos de ellos, por ejemplo, estamos trabajando en colaboración con empresas. Es importante destacar la colaboración del mundo público, hospitales públicos y empresas, en desarrollar programas de reconocimiento del lenguaje natural para adaptar lo que nuestros clínicos dictan durante sus intervenciones o durante una serie de actuaciones a la máquina, de manera que luego se convierte en informes, ¿vale? Este es un proyecto piloto en el que nos hemos ofrecido
y creo que estamos en primera línea de colaboración de esta actividad. Siguiendo con ese modelo, por ejemplo, estamos trabajando también en algo que a mí me gusta llamar ciencia de datos y que tradicionalmente está más reconocido como Big Data, y es que somos uno de los hospitales piloto para el desarrollo de Savannah, que es una herramienta, un sistema experto de reconocimiento de lenguaje, digamos, de historia clínica tradicional, pero que utilizando herramientas de inteligencia artificial lo convierte en datos estructurados o datos, por lo menos, que se pueden analizar. También somos piloto, tenemos un convenio con Savannah y, de hecho, luego uno de los ponentes será el director, uno de los directivos de Savannah, que nos dirá específicamente sus proyectos que están desarrollando con nosotros. Tenemos también un proyecto de inteligencia artificial interesante que me gustaría, es una pena que se nos haya ido la directora general, pero sí me gustaría reconocer el papel de entidad financiadora de este proyecto de inteligencia artificial. Corresponde a una convocatoria de Hubs de la Consejería de Ciencia y que, en estrecha colaboración con la Consejería de Ciencia y con un grupo de empresas y universidades, hemos constituido, nosotros lo llamamos consorcio, en realidad es una agrupación, que estamos planteando un proyecto muy potente de inteligencia artificial para detección precoz del cáncer, utilizando las máximas tecnologías en cada uno de los campos, en imagen, en genómica, en historia clínica, en diagnóstico, para acercar el diagnóstico de los pacientes en el tiempo y, por lo tanto, mejorar su supervivencia, sus expectativas de curación. Tenemos también un proyecto, yo creo que lo de telemedicina lo he puesto porque me parecía que era lo más sonoro, quizá no se corresponde exactamente, los académicos me dirán que no es textualmente telemedicina, es un proyecto apasionante, es el que os anunciaba que el doctor Viviano, Carlos Viviano, luego el jefe de servicio de urgencias de nuestro hospital, nos va a presentar, porque creemos que puede llegar a ser un paradigma del futuro de la atención hospitalaria a domicilio. Es convertir, a través de una serie de herramientas tecnológicas, una extensión de la hospitalización de los pacientes hasta sus domicilios, con la expectativa de mejorar su satisfacción, por supuesto, pero también su calidad de vida y sin deteriorar en ningún momento ninguno de los aspectos asistenciales. Esto también se corresponde con un consorcio muy potente en el que hay incluso algunos gobiernos de países vecinos que están interesados en terminar implementándolo a nivel estatal en sus países. Me gustaría que luego valorásemos la intervención del doctor Viviano. También quiero deciros que algunos de los profesionales nuestros en esta época COVID han tenido el tiempo, las ganas y digamos, el humor de desarrollar cosas tan interesantes como un proyecto que presentamos al Hackathon de la Comunidad de Madrid y que fue uno de los proyectos vencedores y que nos está reportando una serie de colaboraciones con la Fundación Madrid+D, la propia Consejería de Ciencia que hemos dicho antes, porque desarrollaron nuestros profesionales una metodología, un procedimiento para convertir productos comerciales de respiración, máscaras, en elementos que podían ser utilizados en pacientes en entornos difíciles. Y, bueno, pues eso es un puro éxito, porque la verdad es que inesperado y no planificado, como la propia epidemia, se nos vino encima la situación. Y me gustaría terminar también comentando, luego en la clausura seguramente los dos ponentes por parte del hospital podrán contarnos un poco más su experiencia. Nos presentamos a un concurso, digamos, competitivo para grupos de innovadores que la entidad europea EIT Health apoyaba en una serie de hospitales. Fuimos seleccionados después de una serie de pasos y nuestros profesionales han seguido un proceso formativo a nivel europeo que entendemos que puede ser una plataforma también para el futuro de su colaboración en proyectos de innovación. Y bueno, podría contar muchos más en aras del tiempo y de las limitaciones de este formato. Quería solo enseñaros como tarjeta de presentación estas cuantas iniciativas
Y creo que en las próximas ediciones, que espero que en la clausura nos comprometamos a seguir manteniendo esta actividad en los próximos años, nos hagamos una especie de juramento de decir, nos vemos el año que viene y tendremos estos proyectos, os contaremos la evolución de cómo han ido y esperamos que haya algunos proyectos más. Y antes de devolver la palabra a don Ignacio, me pongo a vuestra disposición. Si queréis, somos un hospital, como os he dicho, joven, con ganas de innovar, con ganas de colaborar. Si queréis un sitio piloto para trabajar en innovación, podéis contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Ángel. Un placer. Bueno, ahora vamos a ir dando la palabra a los diferentes ponentes. En primer lugar, se la vamos a dar a Alberto Calero, que es el advisor de Facebook Connectivity en California. Y bueno, que estamos ahora en candelero, ¿no? Porque por estas noticias que al parecer desde la Unión Europea van a obligar a Facebook a que se deshaga de WhatsApp e Instagram, ¿no? Por un problema de monopolio, digo, por las leyes antimonopolísticas. No sé cómo quedará el tema porque habrá que seguirlo. Bueno, Alberto, tienes la palabra. Pon el mute, el micrófono. El micrófono lo tienes en mute. Sí, perfecto. Fenomenal. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y espero poder contaros alguna cosa que resulte interesante, aunque muchas de ellas supongo que serán conocidas. Con solo oír, Ángel, los proyectos que has ido mencionando, ya van tocando pues muchos de los palillos que voy a comentar. Yo he tenido la gran fortuna durante toda mi vida de estar en sitios clave de innovación. Como decía, no es solo valer, sino que tienes que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y eso es un poco lo que me ha pasado. Es decir, estuve tanto en Hewlett Packard como fui uno de los fundadores de Amena en el momento en que era clave la telefonía móvil. Y en estos momentos he tenido el privilegio, desde hace ya prácticamente 5 años, de estar directamente metido en una de las áreas de una de las grandes compañías de Internet. Ya sabéis que en estos momentos gran parte de todo lo que es el desarrollo e innovación en tecnología de la información está fundamentalmente alrededor de Apple, Facebook, Google, Amazon, básicamente, por la grandísima cantidad de recursos que tienen y sobre todo también por una grandísima pasión e interés que tiene la gente en llegar básicamente a esos lugares e intentar hacer el desarrollo de tecnología de la información y no solo específicamente en las áreas que son su negocio principal, sino en elementos colaterales. Yo básicamente lo que estoy viendo es en un área de Facebook, que es Facebook Connectivity, que es una unidad que tiene como objetivo conectar a todo el mundo. Y esa conexión a Internet de todo el mundo es un objetivo que es común a cualquiera de las 4 compañías grandes que os he comentado. En su modelo de negocio, básicamente, lo que sucede es que una persona nueva que está conectada a Internet normalmente es usuario de cualquiera de esas 4 compañías más las equivalentes chinas, que básicamente son las que forman los 10 primeros puestos de valoración en el mundo en estos momentos. Las tecnologías claves de la información se están desarrollando allí, ya sea en telecomunicaciones, ya sea en capacidad de proceso, ya sea en software y además de una manera muy interesante. Se están desarrollando en un formato abierto. Abierto porque al no ser unos desarrollos que están directamente relacionados con lo que son su core business, sino que lo que tratan es de producir y de facilitar, de que todo el mundo se conecte, van directamente a el mundo de la creación de servidores, de creación, por ejemplo, de sistemas de telecomunicación. Son tecnologías donde se hace inversión y donde se pasan directamente, pues, por ejemplo, a operadoras o, por ejemplo, a fabricantes para crear incluso una nueva industria. Lo interesante es ver que todas estas tecnologías tienen una conexión directa con los avances importantes que están sucediendo o se esperan que sucedan en el mundo de la salud. Básicamente, para que os hagáis una idea, en estos momentos el COVID nos ha traído una aceleración de 2 cosas en 4 y 7 años. En 4,
la incorporación de procedimientos nuevos en las compañías, en sus procedimientos internos, uno de ellos básicamente es el teletrabajo, por ejemplo, y al mismo tiempo un avance de 7 años en cuanto a los productos y la venta de los productos de forma remota y la remodelación de los productos de esas formas remotas. Pensar en los servicios de un sistema sanitario que lógicamente debiera tener la misma evolución que ya estamos viendo prácticamente en toda la industria. Hay un informe interesante de McKinsey que recientemente ha aparecido al respecto, donde se especifica mucho más. Mirad, las tecnologías fundamentales en estos momentos están relacionadas fundamentalmente con conectividad y computación. Es decir, en estos momentos el poder dar soporte a todo lo que es el tema de Big Data, el dar soporte a la inteligencia artificial, que es clave, el dar soporte a la realidad virtual y realidad aumentada, que ahora os comentaré algunas de las cosas que vamos a ver inminentemente, básicamente están relacionados con una capacidad de proceso que está asociada al modelo de las compañías de Internet que llevamos experimentando pues prácticamente 7 u 8 años, que es el modelo no solo de la nube, sino de cómo están estructurados los centros de proceso de datos gigantescos que, digamos, son la base, el corazón de esa nube. No os habéis dado cuenta el incremento que ha habido de tráfico de Internet y básicamente no ha habido ningún problema en ninguna de las plataformas en cuanto a ese gran incremento. Y es básicamente porque estas plataformas están pensadas para crecer de una manera totalmente ágil y desmesurada en comparación con procesos anteriores. Con lo cual, esa, digamos, es uno de los elementos fundamentales que yo diría que llama la atención. Con un modelo asociado que es el de plataformas. Y ese modelo de plataformas es básicamente un modelo que también está apareciendo en todo lo que es la parte de salud. Lo que estamos viendo... Sí. Bien, entonces, luego podemos pasar a las preguntas, etcétera, pero lo que yo quiero comentaros básicamente es que en tema de inteligencia artificial y en el tema de Big Data, que son elementos claves para muchos de los proyectos que se están haciendo ahora en sanidad, hay una evolución mucho más rápida de la que pudiésemos esperar porque prácticamente toda la industria está trabajando en ella. En temas de realidad virtual, nos vamos a encontrar como que en 2 o 3 años tendremos imágenes como las guerras de las galaxias donde tendremos realmente hologramas tridimensionales y una forma nueva de relacionarnos. Y sobre todo, finalmente, comentaros que hay algo detrás de todas las tecnologías y de todos los proyectos que es la sostenibilidad. Sostenibilidad asociada al core business, es decir, básicamente todos los usuarios de las tecnologías de la información han comprendido que su negocio puede o no puede ser sostenible en función de la introducción de ese elemento. Y después, como no quiero consumir más tiempo, en las preguntas y respuestas os comento cualquier detalle que os resulte interesante alrededor de todas esas diferentes tecnologías y ejemplos en aplicación a la medicina, como por ejemplo la comunicación directa desde el cerebro sin manos o sin voz con los computadores, que es algo que también vendrá. Muchísimas gracias, Alberto. Os rogaría que no hagáis preámbulos a lo que vais a decir, directamente a aquello que creéis que es importante, porque tenemos muy poquito tiempo y además vamos también escasos de tiempo. Tenemos 5 minutos cada uno, ¿de acuerdo? Vamos a dar la palabra a Jorge Barrero, que es el Managing Director de la Fundación Cotec. Jorge, tienes la palabra. Tomo nota, moderador. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bien, Cotec es una organización que, para aquellos que no la conocéis, pues eso se dedica básicamente al análisis y la promoción de la innovación en España. Pero todas las definiciones de innovación son instrumentales, tienen un fin concreto y la nuestra también, ¿no? La nuestra es amplia, de manera premeditada. Hablamos de innovación como todo cambio basado en conocimiento que aporta valor. Siempre hacemos énfasis que todo cambio no es solo cambio tecnológico, que todo conocimiento no es conocimiento científico y que todo valor no es solo valor económico. Yo creo que cualquiera que haya trabajado en la sanidad puede aterrizar esta reflexión a su día a día y estoy seguro de que es compartida por la mayoría de los profesionales sanitarios y seguramente por los colegas de la Infanta Leonor. Yo quería centrar mi intervención en, bueno, 2 reflexiones que están en cierta medida ligadas a esta visión amplia del fenómeno, ¿no? La primera es que, bueno, con frecuencia escuchamos o leemos a personas que equiparan digitalización e innovación y yo creo que esto es un error porque
ni toda la digitalización es innovadora, ni toda la innovación es digital. Me explico. A mí me parece que un verbo que sirve como analogía a digitalizar es precisamente el verbo urbanizar, ¿no? Que en este país también tiene connotaciones negativas, pero vamos a analizar exactamente cuáles son esas connotaciones. Es obvio que hay ámbitos de nuestro, digamos, de nuestro paisaje físico, de nuestra geografía física que requieren ser urbanizados, aquellos en los que vivimos o trabajamos. También ocurre así en el caso de la digitalización, pero es cierto que ni todos los modelos de urbanismo son igual de interesantes, ni todos los espacios tienen por qué ser urbanizados, ¿no? Yo creo que esto también es algo que nos pasa en el mundo digital y ahora todos hemos visto con, no sé, algunas, digamos, hemos experimentado algunos engendros como consecuencia de la pandemia, como por ejemplo intentar quedar de cañas con tus amigos por Zoom y cosas así. Bueno, esto es un ejemplo de aspectos de nuestra vida que no necesariamente mejoran siendo digitales, ¿no? Y creo que es importante, más que nunca, reivindicar esos espacios donde que seguramente la digitalización no aporta valor o puede ser un buen plan B, pero nunca va a ser el plan A, ¿no? Por ejemplo, ir a la ópera está muy bien con unas gafas de realidad virtual de Facebook, que por cierto son estupendas, pero no creo que nunca Facebook pueda conseguir la misma experiencia que estar asistiendo a una ópera en directo, ni espero de hecho que no lo consiga, por el bien de lo que significa la vida física de los seres humanos, ¿no? Y de la misma manera, bueno, que a veces confundimos innovación con digitalización, también nos ocurre que uno tiende a pensar que cualquier ámbito en el que estás digitalizando, pues por defecto estás innovando y en algunos casos lo que estás es corrigiendo retrasos históricos. Nadie diría que estás innovando por poner un tendido eléctrico o una calle en un barrio. Pues bueno, es que ciertos aspectos del mundo laboral o de la administración, cuando tú incorporas digitalización no estás innovando, estás recuperando retraso, en algunos casos, retraso de décadas, ¿no? Y también voy a dejar esa reflexión ahí para la administración sanitaria, porque se han visto también grandes debilidades, ¿no? en nuestras capacidades digitales. Si las corregimos ahora no estaremos innovando, estaremos haciendo cosas que quizá debíamos haber hecho hace 30 años. Y luego, por otro lado, y en el minuto que me queda, lanzar un mensaje también en el sentido de que, por supuesto, no toda la innovación es digital. Yo he dedicado mi vida profesional a un sector que es el de la biotecnología, que ha hecho grandes aportaciones a la salud en los últimos 50 años y que va a ser clave o está siendo clave para precisamente resolver la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha devuelto un poco a la realidad, ¿no? Creo que vivíamos en un mundo muy obsesionado, por ejemplo, por los ciberataques, por los virus informáticos, y al final no ha sido un virus informático el que ha puesto en jaque a la humanidad, sino un pequeño virus probablemente procedente de un murciélago, ¿no? Creo que esto también ha sido una cura de humildad. Esta tendencia a pensar que vivíamos en un videojuego, que a golpe de clic se podían resolver todas las cosas, creo que tiene que dar un paso atrás y creo que debemos buscar un equilibrio entre este gran vector de transformación que es el vector digital y otros vectores igualmente relevantes en el ámbito de la biotecnología, de los materiales o de cualquier otra de las ciencias que están aportando innovaciones disruptivas, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar aquí. De momento, supongo que luego igual hay tiempo para comentar un poco más en profundidad estas ideas. Sí. Muy bien, Jorge, porque te has atendido a los 5 minutos. Vamos ahora a dar la palabra a Sergio Muñoz Lezcano, que es director de Innovación, Salud Digital y Tecnología de FENIN, bueno, de Tecnologías Emergentes, o sea, que es la persona que nos ha enviado FENIN, que nos puede aportar mayor valor a esta reunión. Sergio, evítate, en lo posible, las introducciones, vete directamente al grano y somos todo oídos. Adelante. Muy bien. Muchas gracias Ignacio por la invitación a FENIN y en este caso a mí también. Yo querría dejar sobre la mesa y seguramente para compartir entre todos dos conceptos. Uno es el momentum y otro es la madurez. Para madurez entendida como capacidad de asimilar la innovación de la que se ha hablado también previamente. La pregunta podría ser, ¿estamos preparados para asimilar toda esta innovación
que se está desarrollando. Todos nuestros sistemas de salud están capacitados para asimilarla. Disponemos de las infraestructuras necesarias. Seguramente después podremos también discutir acerca de este tema y junto a Cotec, en este caso junto al equipo de Jorge, hemos desarrollado un estupendo informe que pone de manifiesto cuáles son los instrumentos con los que contamos para asimilar esta innovación y cuál es el momentum que tenemos que aprovechar, como es el actual, para incorporarla y desarrollar no tanto o no solamente una incorporación de tecnología per se, sino también una innovación que viene a trasladar un nuevo modelo en el que tenemos que incorporar una transformación en procesos, una transformación desde el punto de vista de cómo el clínico también ha de generar la nueva atención al paciente, la nueva comunicación bidireccional con él y entre sus homónimos dentro de lo que es el marco de la salud. ¿Y cuáles son los instrumentos con los que vamos a contar, con los que vamos a poder contar para afrontar este nuevo paradigma? Se ha hablado, obviamente también, y de forma previa por alguno de los asistentes, de la COVID. La COVID ha venido a ser al mismo tiempo una oportunidad que nos ofrece para promover esta nueva evolución, en la que hemos visto que se han abordado procesos quizá incluso un poco precipitados de incorporación de tecnología, sin haber formado debidamente a los profesionales, sin haber formado o trasladado una cultura de digitalización también a la sociedad, y esto en algunos casos hace que se produzcan choques en cuanto a la gestión incluso del cambio. Y no obstante, como mencionaba, estamos ante un nuevo paradigma de la tecnología, una nueva etapa en lo que significa la disrupción. Y esto también viene por cómo seamos capaces a la hora de diseñar nuevas cadenas de valor en salud. Nuevas cadenas de valor en salud que incorporan no solo la tecnología, no solo ese cambio en cuanto a el proceso transformacional que acompaña a esta implicación de la tecnología, sino cómo a los distintos agentes van a ser capaces de colaborar en esa cadena para alcanzar finalmente lo que creo que todos esperamos, que son mejores resultados en salud y una mayor capacitación también de todos los profesionales en un contexto más amplio. Muchísimas gracias, decía Sergio, te has atenido perfectamente al tiempo, incluso yo creo que nos has dejado algún minuto por ahí, alguna décima. Y ahora voy a dar la palabra a Emilia Esteve. Emilia Esteve, como habéis leído en el programa, es el director técnico de Farmaindustria. Farmaindustria es la entidad que aglutina a las empresas farmacéuticas innovadoras, o sea que la palabra innovación es connatural con Farmaindustria en este caso, ¿no? Y es un tema muy interesante. Luego vamos a hablar un poco de estos temas, de cuáles van a ser las innovaciones que vamos a recibir en los próximos años. Emily, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ignacio. Yo me he puesto un cronómetro para utilizar 5 minutos y no pasarme del tiempo. Lo tengo aquí delante. Y como decía Sergio hace un momento, las tecnologías sanitarias y sobre todo, y también, no sobre todo, también los medicamentos tienen detrás una innovación, nadie lo discute. De hecho, estamos todos deseando que haya vacunas y tratamientos para solucionar el problema en el que estamos metidos, y como decía Jorge, no ha venido precisamente de un virus informático, sino de un virus real, ¿no? La industria farmacéutica claramente está a favor de todo lo que es la investigación y la innovación, y es, a diferencia de otros sectores, pues está en una situación realmente, en primer lugar, regulada y en segundo lugar, competitiva. Y estos son dos elementos que probablemente sean algo diferentes del resto de los sectores, porque en el mundo de la innovación, cuando alguien saca un buen producto, puede aspirar a tener unos buenos resultados. ¿Qué nos ha pasado aquí? Y el COVID nos ha explicado muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son fundamentales para poder tener medicamentos. Los hacemos en los hospitales y, por lo tanto, hay que acudir a esos hospitales para ver si efectivamente esos ensayos clínicos se hacen conforme a lo que dicen los protocolos. Pero en situación de COVID no podíamos hacerlo.
La pregunta es, ¿estábamos preparados para monitorizar en remoto esta información, para utilizar los datos y para ver los datos, para hacer el seguimiento de los datos, que es una obligación legal? Pues no estaba previsto en la legislación. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues hablar con las autoridades competentes para que algo que tecnológicamente tenían ya muchos hospitales y muchas compañías farmacéuticas pudiera ser posible. Es decir, la principal preocupación que tenemos en el ámbito de la innovación, y Alberto nos ha puesto los dientes muy largos sobre lo que va a ocurrir, y a mí no me cabe la menor duda de que sobre lo que va a ocurrir vamos a estar de acuerdo, la industria farmacéutica estará detrás, pero el problema es cómo lo conseguimos aterrizar para que sea una realidad en cada uno de los países. Este es para mí el principal reto. Nosotros colaboramos con las compañías farmacéuticas para lograr que la investigación se traduzca en medicamentos, se puedan hacer investigación preclínica, investigación clínica, nanotecnología, etc. Pero claro, todo esto hay que aplicarlo en un mundo donde hay una regulación que probablemente no nos favorezca tan pronto como seríamos, tan pronto como esperaríamos ese progreso. Nos pasa igual con la información sobre la vida real. Las decenas de miles de datos que nos podrían ayudar a desarrollar mejor los medicamentos o aplicarlos mejor. Muy bien, ¿qué validez tiene esa información para las entidades que tienen que emitir una autorización de comercialización? Bueno, pues realmente esa posibilidad está ahí, esta información está ahí, luego veremos el caso de Savannah y algunos otros más, donde podemos obtener información gracias a la tecnología, pero la pregunta es, ¿podemos utilizar esa información como evidencia para autorizar o para modular un nuevo medicamento? Toda esta cuestión creo que nos hará, bueno, pues profundizar más en los cambios que se tienen que producir en esta materia. La Estrategia Farmacéutica Europea, que ha salido ahora a finales de diciembre, ya abre una puerta para poder utilizar toda esta tecnología que va a venir en el futuro. Y esta puerta realmente yo creo que es, dijéramos, casi tan importante como bueno, pues el desarrollo. Los productos se van a tener, pero tenemos que poderlos encajar en nuestra sociedad. Y yo creo que este es el gran reto. No tanto un reto tecnológico, sino un reto de aterrizar de una manera factible y visible y fácil toda esta obligación que nos viene en el futuro. 4:57, Ignacio. Muchas gracias, Emilio, y gracias por el esfuerzo que has realizado para poder estar aquí con nosotros. Evidentemente, el estrés del caso de la pandemia os ha llevado a tener que innovar en todos los procesos. Esos procesos suponen una mejora y esperemos que se puedan quedar para siempre y que se puedan estabilizar. Haciendo mucho más ágiles tanto los estudios clínicos como otras muchas interacciones con la administración y con el resto de los agentes que intervienen en el proceso de puesta en marcha de un nuevo medicamento. Vamos ahora a dar la palabra a Miguel Ángel Montero. Miguel Ángel nos va a dar una visión, entiendo, más de la experiencia como consultora, ¿no? Como consultora que durante muchos años ha implantado sistemas informáticos, sistemas de gestión en grandes hospitales en toda la sanidad española. Tienes la palabra, Miguel Ángel. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por invitarnos. Yo, antes de nada, voy a emplear, aunque sea 30 segundos, en decir que Inetum es la fusión de dos compañías que muchos de vosotros ya conocéis, Iecisa y el grupo GFI, porque esto de Inetum ha aparecido hace pocos meses, yo diría que pocas semanas en el mercado, que sepáis un poco de dónde procedemos. Nos convertimos en una gran compañía, en torno a los 27.000 empleados, y básicamente
bueno, pues en estas políticas que a día de hoy hay de crear grandes grupos para poder hacer, yo creo que grandes proyectos. Yo voy a intentar hacer una aproximación desde primero cuál es nuestra visión como compañía, cuál es la visión de una compañía comercial de qué es la innovación. La innovación, en términos generales, para mí es innovar desde ideas que producen o pueden producir valor. La innovación, en definitiva, es todo cambio que basado en conocimiento pueda generar valor. Pero hay un elemento que a mí me parece sustancial. Generará valor si ese conocimiento se puede convertir en Producto Interior Bruto. Digo esto por una razón muy sencilla. Hay mucha pseudo-innovación que no lleva a nada. Solo lleva a mirarnos el ombligo y no termina en nada. Si no genera valor, valor en términos de Producto Interior Bruto y valor en el modo en el que se consigue competitividad en un mercado global, la innovación no es innovación. Será otra cosa, pero no es innovación. Por tanto, la innovación es convertir ideas en valor y ese valor tiene que generar valor país y tiene que generar un valor en el mercado competitivo, si no, no se genera valor. La segunda cuestión es cómo se genera la innovación o cómo se impulsa la innovación. Hay dos modelos de impulsar la innovación. El flujo pull, es decir, la demanda motiva la innovación mediante la generación de necesidades, las que sean, es decir, hay una demanda y se genera innovación y, por tanto, uno puede intentar innovar en otra cosa, pero si no hay demanda no acabará en nada. Y la segunda es un flujo push, es decir, los proveedores empujamos, evidentemente, para que se innove en determinados ámbitos. Y yo creo que además es nuestra obligación. ¿Qué innovación se puede pensar en términos generales? Básicamente una innovación de producto, nuevos productos o servicios, en los procesos, que a veces se nos olvida. Decía al principio Jorge, a lo mejor llevamos retraso, pero es que hay que innovar los procesos. Los procesos no se han innovado y tenemos procesos de hace 30 años. En el marketing, es decir, cómo esos nuevos mercados nos permiten innovar en el marketing que hacemos, en la innovación en las propias organizaciones. De nada vale montar modelos tecnológicos de innovación si no se innova en el modelo organizativo. Y por último, yo creo que hay una posibilidad de innovar en los modelos logísticos. Habría que innovar, digo yo, ahora, por ejemplo, en el modelo logístico para el suministro de la vacuna COVID. Habría que darle una vuelta a todo esto. Bien, dicho esto, ¿dónde innovar en salud? Voy a ser muy concreto. Básicamente, cuando se ha hablado de innovar habitualmente en salud, se hablaba de cosas muy concretas y no se hablaba de otras. Se hablaba de innovar en novedosos equipos quirúrgicos, en diagnósticos más precisos para la detección temprana, en la mejora de los centros sanitarios haciéndolos de otra manera y en nuevos medicamentos. Difícilmente se encuentra uno en los últimos años una innovación en un entorno, y en esto tengo que discrepar con Jorge, en un entorno que es el que nos viene, que es un entorno y un contexto digital. Las nuevas generaciones son nativas digitales y no hemos innovado la sanidad para llevarla a un modelo digital. No se trata de digitalizar la salud, se trata de transformar la salud en un entorno digital y que nos permita hacer las cosas de otras maneras aprovechando lo que tenemos. Voy a parafrasear a Gregorio Marañón, que decía que la herramienta que tenía el profesional era la silla para hablar con el paciente. No lo hemos superado. Tenemos herramientas digitales y seguimos sin utilizarlas. Solo utilizamos, en general, la silla como herramienta de trabajo con el paciente. Las herramientas digitales siguen estando encima de la mesa, pero no se utilizan. De hecho, hay un programa europeo que pretende que se innove en transformación digital, insisto, no en digitalizar, en transformar digitalmente la salud. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿O por qué hay que innovar en el entorno digital? Pues porque hay un montón de elementos relacionados con el impacto en el ciudadano, cómo podemos impactar, y la pandemia nos ha enseñado que tendríamos que haber hecho cosas previas, cómo impacta en el profesional. Perfecto. ¿Y cómo impacta en la propia gestión de la administración? Resumiendo, deberíamos haber dado el paso de, con el conocimiento, con los datos, con la información, con lo que tenemos, cómo aprender para prestar un servicio sanitario mejor. Y ahí es donde creo que está la innovación, en montar proyectos que me permitan utilizar un contexto que es el digital para prestar una asistencia sanitaria distinta a la que estamos prestando hoy, porque además nuestros pacientes son distintos a los que teníamos hace 20 o 30 años. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos ahora a dar la palabra a Iván Menéndez, que es el Country Manager de Nutanix Iberia. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Ignacio.
Nutanix es una compañía que cuando nace un poco en esos grandes datacenters que antes comentaba Alberto Calero. Y nace de entender que, curiosamente, cuanto más vamos adoptando tecnología, que en muchos casos, aunque le dé la razón también a Jorge Barrero, no toda la innovación necesariamente tiene que asentarse sobre tecnología, pero mucha de ella lo hace, esa tecnología se vuelve tan compleja que finalmente acabamos gestionando o empleando muchos recursos en gestionar tecnología, cuando en el fondo la tecnología es únicamente un medio. Eso en sanidad pues acaba con enormes volúmenes de información y de datos, acaba con información evidentemente confidencial, que tiene que ser gestionada de una forma segura, acaba con silos de información, silos de aplicaciones y acaba generalmente con costes, rigideces, que lo que hace precisamente es que cueste avanzar innovando porque los costes de mantener toda la infraestructura que nos habilita o que nos ayuda a apoyar esa innovación, pues se vuelven un problema en sí mismo. Como comentaba Alberto, esos grandes data centers, conocemos como cloud, curiosamente, desde el punto de vista del usuario final, son extremadamente sencillos de utilizar, porque la complejidad básicamente se absorbe dentro de las plataformas. El objetivo humilde de Nutanix, por ejemplo, en healthcare, y es el primer sector para nosotros, o sea, el mayor número de clientes a nivel mundial está en sanidad, es consistentemente precisamente permitir habilitar esa innovación en base a hacer sencillas y transparentes, sencillas de utilizar, sencillas de administrar, sencillas de gestionar y transparentes las infraestructuras tecnológicas. Lo que permitimos son romper silos tecnológicos, habilitar una gestión muy sencilla que lo que permita es que, lógicamente, capitalicemos la tecnología en lugar de emplear muchísimo tiempo gestionándola. Al final, mucha de la innovación que se asienta sobre tecnología suele traer volúmenes de información, suele traer complejidad, genómica, Internet of Things, movilidad, cómo hacemos para que todo el mundo pueda trabajar desde cualquier punto sin ningún tipo de problema. Y básicamente ese es nuestro objetivo, reducir esa complejidad y hacer que la tecnología sea un medio y que no sea un fin, gestionarla, administrarla, mantenerla y que no nos genere ni rigideces, ni riesgos, hablamos antes de seguridad, ni costes. A esto fundamentalmente es a lo que nos dedicamos. Y yo creo que muchos de los retos del sector encajan bastante con la visión de la compañía y eso, vuelvo a decir, hace que pues tengamos muchísimos clientes en el sector sanitario. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo ha comentado antes también Alberto. Lo que hacemos es personas que nacieron con todo lo que tiene que ver con cloud, infraestructuras tecnológicas, se dieron cuenta de que todos los beneficios de cloud no necesariamente hay que irse a AWS o a Amazon o a Google Cloud, sino que tiene que haber una forma de capitalizarlos en cada una de nuestras organizaciones y construir una solución que permita hacer exactamente eso. Tener una infraestructura simple, sencilla, que aporte todo el valor que sea posible y mucho del valor, evidentemente, está en conocimiento relacionado con la sanidad y relacionado con el diagnóstico, relacionado con la telemedicina y con muchos de los conceptos que se han esbozado antes en la mesa redonda, pero que todo esto no nos gestione ni rigideces, ni costes, ni riesgos, ni tiempos perdidos, haciendo la infraestructura tecnológica sencilla y transparente. Por ello, nosotros, en colaboración con múltiples clientes que tenemos en el sector sanitario, lo que vemos básicamente es que la tecnología es un medio y, una vez más, nuestro objetivo es hacerla transparente y hacerla sencilla y de esa forma pues hacer que la tecnología sea un habilitador y sea un medio y no un fin que haya que gestionar y operar en sí mismo. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer oírte. La verdad es que hemos tocado un poco todos los palos. Hemos tocado las redes sociales, hemos tocado las tecnologías sanitarias, la innovación farmacéutica y terapéutica, la consultoría desde su punto de vista general, hemos tenido ahí una ligera referencia a la historia clínica y también, como no, al volumen enorme de datos que
cómo se maneja todo eso cuando cada vez tenemos más y más y más datos y queremos tener más y más datos, porque podemos a través de los algoritmos y la inteligencia artificial poder interpretar información no estructurada que antes era imposible de manejar y de resolver. Hay algunas preguntas que me han hecho. Es un tema en el que alguien planteaba que cuando seremos conscientes, este era Luis Gil Barriguete, cuando seremos conscientes de que la tecnología impuesta sobre modelos fallidos será igualmente fallida. Claro, esto es cierto, ¿no? Si lo que estamos haciendo es utilizando tecnología de máximo nivel y de máxima actualidad para resolver modelos de comportamiento que están fallidos o que no son buenos, pues esto es lo que decía Jorge Barredo al principio, ¿no? Sí, este Jorge es el primero que hablaba, ¿no? Sobre este tema. Yo haría una pregunta que probablemente vaya más dirigida a Alberto y a Sergio, pero que todos podéis hablar, que es ¿cuáles son las innovaciones? Tenemos un máximo de un minuto por cada uno. Las más relevantes innovaciones que vamos a tener a lo largo de los próximos 10 años. ¿Quién quiere hablar? Porque antes Alberto sí nos habló algo de la conexión del cerebro con, no sé si por ahí querías comentar alguna cosa más, en un minutito, como máximo. Sí, lo que vamos a ver básicamente es una revolución en la forma en la que nosotros nos comunicamos digitalmente. Es decir, dentro de poco el tema de esta videoconferencia que estamos teniendo tendrá, digamos, otro sentido, y el otro sentido básicamente es que tendremos imágenes tridimensionales que en un momento determinado podrán, digamos, podremos sentarnos alrededor de una mesa. Eso forma parte del portfolio de tecnología de todos los grandes fabricantes de Internet. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos muy importante también es el tema de la traducción de lenguajes. Yo no sé si vosotros habéis visto cómo la inteligencia artificial está haciendo un énfasis muy grande y además con resultados importantes precisamente en la traducción simultánea, que yo creo que en el trato también con todo lo que es el paciente es importante. Y luego, por supuesto, el tema de los costes, como decía Iván, el tema de los costes del mantenimiento de grandes infraestructuras de telecomunicaciones. 3,4 billones de usuarios se manejan con menos de 80 personas. Ese es el estado del arte en estos momentos de las nuevas tecnologías que tienen una capa de inteligencia artificial que hace que se pueda, para el control, que hace que sea posible ese aspecto. No me paso, que si no, no sé, me regañas, Ignacio. Añadir a lo que comentaba Alberto, quizá podríamos reseñar muchas innovaciones que en el futuro presente, diría yo, van a tener cabida desde la microfluídica, la nanociencia, etcétera. Pero seguramente donde yo veo mayor capacidad de innovación es en el grado de hibridación de todas las tecnologías. Hasta ahora vivíamos en compartimentos, en nichos, cada tecnología funcionaba en su propio vertical, pero la bondad del futuro paradigma es en la capacidad de hibridar todas estas tecnologías y en el sustento, obviamente, que nos va a dar la inteligencia artificial para, a través de la recopilación y el análisis masivo de todos los datos, ofrecer mejores resultados. Pero yo me quedaría con la hibridación. Sí, yo entiendo que efectivamente las tecnologías computacionales, ¿no? De alguna manera, son transversales a todo lo demás y todas las innovaciones al final, al cabo están montadas sobre esas capacidades. No podríamos haber avanzado tanto en las ciencias ómicas y en la genómica si no hubiéramos tenido esa base, ¿no? Tanto a nivel de capacidad de almacenamiento de datos y de proceso de datos como a nivel de inteligencia, ¿no? de datos. Yo preguntaría a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué es lo que crees que le falta y qué es lo que le aportaría más valor a las estaciones clínicas o las historias clínicas o la información, los programas
de trabajo que tienen los clínicos y tanto médicos como enfermeras para desarrollar su labor. ¿Qué le falta? Me parece evidente. Es decir, si uno hace una reflexión de cómo son las historias clínicas de hoy, no dejan de ser una foto de lo que eran las carpetas en papel. Sencillamente lo que hemos hecho es lo hemos digitalizado. Tenemos unas carpetas con una serie de información que no explotamos. ¿Cuál es el elemento fundamental de esa información que tenemos en nuestras estaciones, en nuestras historias clínicas? ¿Cómo aprendemos para los procesos asistenciales? No hemos aplicado ningún conocimiento sobre la información. Por tanto, si me preguntas, lo que deberíamos hacer es empezar a utilizar herramientas de análisis de la información para obtener conocimiento y que de ese conocimiento se alimentara la gestión asistencial, la gestión clínica, incluso la información de salud pública. A día de hoy, sencillamente, las carpetas, me da igual que Servicio Regional de Salud, la historia clínica y la estación no deja de ser un lugar donde el profesional mira y a partir de su conocimiento toma decisiones, pero no le aporta ningún valor añadido. Muy bien. Miguel Ángel, espero que te interese lo que al respecto dirán en la segunda y la tercera sesión, que hay gente que ha trabajado ahí, sí. ¿Alguna idea, alguno de vosotros quiere apuntar sobre lo que hemos estado hablando? Sí, yo le quería preguntar a Alberto, o sea que vamos a poder tener una videoconferencia en poco tiempo entre un científico ruso, uno chino y uno europeo, para hablar de, pongamos, algo como la vacuna, cada uno en su propia lengua y con la soltura lingüística que necesite. Y eso, bueno, pues todos entenderán a todos prácticamente en tiempo real. Esto ya no es ciencia ficción, es algo que nos va a ocurrir en los próximos... ¿Cuántos años, Alberto? Es decir, que realmente si tú ves ya muchas de las plataformas y ves cómo evoluciona la tecnología, por ejemplo, de traducción y la calidad de esa tecnología, los elementos ya están ahí. Lo que pasa es que tiene que ser una experiencia completa y la experiencia completa significa pues que le añadamos un elemento y es que le añadamos una tridimensionalidad, que al mismo tiempo se añada una información del contexto, es decir, tú puedes en un momento determinado tener información de tal manera que te pone las mismas, por ejemplo, posturas que tú estás teniendo y es decir, que tiene que ser un efecto completo. Y en ese sentido lo que te diría es que hay algo más y es uno de los objetivos fundamentales es agilizar la limitación de la comunicación entre un hombre y una máquina para normalizar lo que es el proceso. Y ahí es donde venía mi comentario de ya a más largo plazo, quizá dentro de 10 años o a partir de la posibilidad de comunicar directamente con el ordenador, sin tener que hablar, sin tener que escribir, sin tener que estar. El challenge fundamental, el reto fundamental es precisamente todo el tema de sensores asociados básicamente al cuero cabelludo y a obtener que no sean invasivos, básicamente. Y ahí es fantástico y fíjate, Jorge, es lo que tú comentabas de que no toda la innovación es digital, es que gran parte del avance en ese área está fundamentalmente de todo lo que ha sido la investigación en imágenes médicas alrededor del cerebro, de ver patrones específicos y de formalizar un lenguaje de alto nivel a ese respecto. En algún lugar, en algunos lugares ya, y son más de uno, se puede ver a alguien pensando de una manera muy, muy sencilla y algo que se está escribiendo en tiempo real prácticamente en un Word, por ejemplo, que es una primera manifestación muy rudimentaria. Ese tipo de cosas. Yo creo que todo interesantísimo. Podríamos seguir hablando un montón, pero nos hemos comido el tiempo y tenemos que dar paso ya a la segunda sesión. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer oíros. Espero que sigáis conectados y participando de esta jornada tan interesante organizada por el Hospital Infanta Leonor. Muchas gracias a todos.